Según la leyenda, en el continente septentrional había un árbol que tenía el poder de controlar toda la vida, un árbol llamado Carista. Hace mucho tiempo, los que creían que el poder del árbol se manifestaría algún día, iniciaron una guerra para capturarlo. Pero nadie consiguió convertirse en el dueño de Carista, por lo que, para evitar que nadie pudiera acceder al árbol, los reyes de cada uno de los 5 continentes acordaron encerrarlo. Pasó mucho tiempo y encontraron a una niña en el umbral del Palacio Imperial del continente central. Tenía el pelo verde terroso y los ojos marrones, y tenía una marca de nacimiento parecida a Carista, por lo que la niña fue inmediatamente coronada princesa de ese continente y se le dio el nombre de Elisa. Con el fin de despertar sus poderes ocultos, la niña estudió y se entrenó sin cesar, pero a pesar de ello, no dio muestras de ningún poder. Y así, al final, la joven princesa fue encerrada en un ala separada del castillo, desde donde solo podía ver el mundo desde la altura del balcón. Un día, una criada le llevó comida a su habitación y observó que la princesa estaba tranquilamente de pie con un pájaro acariciándole los hombros. La comida fue puesta en la mesa y la heroína estaba a punto de empezar a comer cuando de repente goteó agua ruidosamente del techo. La criada se dio cuenta, pero la muchacha le aseguró que debía ser por la lluvia de ayer. Pero a pesar de ello, la criada salió bruscamente de la habitación sin hacer ningún comentario. Más tarde, la puerta de la habitación se abrió y apareció el gobernante, sorprendiendo a Elisa, porque nunca antes había acudido allí. El hombre se dio cuenta enseguida de que había animales salvajes a su alrededor otra vez, como siempre, pero no oyó ninguna respuesta. Suspiró sonoramente y dijo que había decidido casarla con el príncipe del norte, a lo que Elisa le recordó que debía casarse con el príncipe del este. El padre dijo bruscamente que de nada servía casarse con alguien que no podía heredar el trono, y que había oído que la gente del norte eran bárbaros que adoraban la naturaleza, por lo que sería el lugar perfecto para ella. El hombre también le explicó que solo era una muchacha de origen desconocido, que no tenía ninguno de los poderes de Carista, y que solo podía atraer la atención de los animales salvajes. Al final, no había hecho más que decepcionar a todos los que habían depositado esperanzas en ella, y si quería devolver la amabilidad que había recibido todos estos años, tendría que ser útil y casarse con el príncipe del norte. Tenía que empezar a hacer las maletas, porque en una semana la enviarían al continente del norte. Elisa salió corriendo inmediatamente al balcón para tomar un poco de aire fresco y pensar en toda la situación. Y allí escuchó enseguida diferentes voces que le preguntaban qué había pasado. En un momento, un pájaro voló hasta su hombro y comenzó a cantarle sobre lo hermosa que era, y al mismo tiempo, la chica con lágrimas en los ojos trató de sonreírles. La heroína explicó su estado diciendo que no podría verlos más, porque se trasladaba a un lugar lejano para casarse allí. Los amigos se ofrecieron a ir con ella, pero la chica se negó amargamente, explicando que el lugar al que se dirigía era muy frío y había poca comida, por lo que, aunque la siguieran, no podrían vivir allí mucho tiempo. Ahora que recordaba lo que había dicho su padre, se preguntaba si el príncipe del norte esperaba que ella tuviera algún poder. Después de todo, era por su marca. Cuando Elisa era aún muy pequeña, su padre trajo un día un conejo, diciendo que los criados le habían dicho que habían visto a la niña hablando con los animales, y si era verdad, le gustaría saber qué decía el conejo. La heroína se dirigió mentalmente al animal y escuchó que tenía la pata rota. Sonaba aterrador, por lo que le aseguró que le diría que el conejo se curaría inmediatamente. Pero solo unos segundos después se dio cuenta de que el hombre le había roto la pata al conejo solo para ver el poder de Carista en acción. Y si adivinaba correctamente lo que le pasaba al animal, algo peor podría estar por venir. Al final no dijo nada concreto. Elisa sabía que si se conocía su habilidad, innumerables animales débiles y sin poderes serían sacrificados,
así que no podía dejar que nadie supiera de su poder. Mientras tanto, el propio príncipe recibió una carta en la que se describía a su futura novia y se mostró muy interesado. Fuera, la gente bullía y el ayudante se dio cuenta de que la gente parecía ansiosa por conocer a la novia que tenía poderes tan legendarios, a lo que el príncipe dijo que solo era una leyenda y que él mismo dudaba de que tuviera poderes. Bueno, al menos daba a su orgulloso pueblo una razón para considerar este matrimonio político bajo una luz positiva, y por lo tanto necesitaban prepararse para un encuentro con una novia tan legendaria. Pasó algún tiempo, y la heroína, con su vestido de novia, salió a la calle, donde los aristócratas empezaron inmediatamente a discutir sobre ella, y no dudaron en afirmar que había sido literalmente vendida a los bárbaros, y por lo tanto, difícilmente podía ser considerada una princesa en absoluto. Más tarde apareció el rey en persona, e inmediatamente empezó a aplaudirla y a felicitarla por su boda. Tras decir esto, agarró bruscamente a su hija y le susurró que debía vivir como una rata muerta, igual que aquí. Elisa permaneció en silencio, y esta era exactamente la respuesta que el hombre esperaba, cuando algo cayó sobre su cabeza. Eran un par de cuervos que preguntaban a la heroína si el hombre le estaba causando problemas, pero ella les aseguró que todo estaba bien y les pidió que se fueran volando. Y así lo hicieron. Cuando el rey se hubo limpiado, fulminó con la mirada a los caballeros, y estos comprendieron de inmediato lo que quería que hicieran, así que comenzaron a arrastrar a Elisa hasta el carruaje. Ella no quería marcharse tan pronto, porque aún no había tenido tiempo de despedirse de sus amigos, y cuando se volvió, pudo ver gente y animales tristes detrás de ella. Le pidieron que volviera a visitarlos, que no los olvidara y que fuera fuerte, y ella les dedicó una sonrisa triste que concordaba con sus palabras. Elisa subió al carruaje. Decidida, sabía que tenía que asegurarse de que ningún animal resultara herido por su culpa, y para ello tenía que mantenerse fuerte y con la cabeza bien alta. Pasaba el tiempo, y a la mañana le seguía la noche, que le ponía la piel de gallina, pero al mirar por la ventana, veía una belleza increíble. Costaba creer que a esta tierra la llamaran la tierra de los bárbaros. Pero esta belleza también iba acompañada de un gran frío, y ahora se dio cuenta de que el carruaje estaba muy frío, lo que hizo que le ardiera la cara, y sin esperarlo, Elisa cayó en una siesta. Soñó con una conversación que había tenido con su padre cuando aún tenía esperanzas en sus poderes, y él le había dicho que si lograba despertarlos, podrían crear un ejército de animales fuertes, y que ella solo debía dirigirlos. Otras dos personas, un hombre y un niño, estaban observando esta conversación, y el hombre mayor se dirigió a Lucio y le dijo que él y su novia tenían mucho en común, a saber, la forma en que podían guardar secretos. El hombre le pidió que se llevara los secretos a la tumba y que prometería riquezas a Lucio si juraba agachar la cabeza hasta que su hermano mayor estuviera en el trono, y el muchacho finalmente prometió hacerlo. Finalmente, el padre se marchó y Lucio se fue con la niña triste, sabiendo que su padre nunca se equivocaba y que realmente se parecían. La heroína reconoció inmediatamente al niño como Lucio Pentaro, del continente oriental, a lo que él le pidió cortésmente que le permitiera ayudarla a levantarse, y a Elisa no le importó. Al mismo tiempo, llegó al Palacio Real del continente oriental una carta cuyo destinatario era Lucio. El asistente entró en la habitación con la carta y explicó, ya asustado, que decía que la princesa se dirigía al continente del norte para casarse con un príncipe. Lucio se lo tomó con calma y simplemente cogió la carta para entender por sí mismo la situación. Ya que él aún no había tomado el trono, el rey estaba entregando a su hija como heredera al trono del norte. Después de todo, algo así se podía esperar de él. Parece que ser reina era tan importante para él que estaba dispuesto a vender a la pobre Elisa a un país bárbaro. Pero al final, cuando llegara el momento, tendrían que echarle una mano.
El carruaje con la princesa siguió viajando hacia el frío norte, y en un momento dado se detuvieron, y el caballero dijo que descansarían un rato. Cuando Elisa salió, se dio cuenta de que hacía aún más frío, así que miró a su alrededor en busca de algo con lo que abrigarse, pero al no encontrar nada adecuado, se dirigió al asistente y le pidió que le preparara una muda. Pero este le explicó que no tenían ropa de abrigo. La heroína se indignó un poco, porque todo el mundo sabía el frío que hacía en este continente. Pero en ese momento fue interrumpida por la afirmación de que era una orden del rey, que quería que la muchacha estuviera guapa con ese vestido hasta llegar al continente del norte. Al final, aceptó que a nadie le importaba realmente que pudiera morir congelada. Lo único que querían era llevarla a su destino, y lo mismo ocurriría en el norte. Allí nadie se preocuparía por ella. En ese caso, tendría que cuidar de sí misma, y por eso apeló resueltamente al caballero para que le trajera toda la ropa de repuesto que tenía. Finalmente, sintió más calor, pero al mismo tiempo sintió que su temperatura corporal aumentaba, y no se alegró por ello. No podía ponerse enferma ahora. Tenía que mantenerse fuerte. Más tarde, sus asistentes llegaron a ella desde el norte, y cuando vieron el carruaje, uno de ellos comentó burlonamente que la princesa del gran y noble continente central había llegado finalmente al país de los bárbaros, y luego se disculpó por ello. Finalmente, el carruaje se detuvo, y Elisa bajó del mismo, sorprendiendo a sus nuevos acompañantes, y sus pertenencias fueron sacadas a la calle. Los caballeros se sorprendieron por su delgado vestido y por el hecho de que llevara tan pocas cosas, pero a este paso podría morir congelada antes de llegar a palacio. Un hombre llamado Isaka se dio cuenta de que, a pesar de ser una princesa de origen desconocido, la casaban para obtener beneficios políticos y, sin embargo, era evidente que la trataban mal. Isaka, que la saludó cortésmente, diciendo que era su intérprete, y Elisa, que le saludó con la misma cortesía, y todos los caballeros presentes, estas personas no parecían los bárbaros que ella tanto había temido. Más tarde, sacaron todas sus pertenencias, y el intérprete le ofreció llevarla en otro carruaje, lo que ella aceptó, con bastante alivio. El viaje continuó, y a pesar de la oscuridad de la noche, en el otro carruaje hacía mucho calor, le prepararon un abrigo y la ayudaron a ponérselo. Entonces, la heroína preguntó por qué el carruaje era tan cálido, y resultó que estaba hecho de un material grueso que no dejaba entrar el frío. También, para entrar en calor, le ofrecieron a la muchacha té caliente, y al preguntarle de dónde procedía, Isaka le aseguró que habían hecho fuego y preparado agua caliente antes de su llegada, y Elisa se sintió bastante conmovida al oírlo. El hombre se sintió un poco avergonzado por esta reacción, y le hizo preguntarse cómo la habían tratado hasta entonces, por lo que ahora solo tenía que asegurarse de que su viaje fuera cómodo. Finalmente, se dio cuenta de que todo lo que se decía de que aquella gente eran bárbaros no eran más que habladurías infundadas, y con ese pensamiento en mente, se durmió fácilmente. Pero más tarde, su sueño se vio interrumpido por gritos alarmados procedentes del exterior. Isaka, que dijo que se trataba de una manada de lobos, pero que no había nada de qué preocuparse, porque sus guardias estaban armados y preparados para cualquier cosa. El hecho de que fueran a luchar contra lobos la asustó, así que sin dudarlo, la princesa de otro continente bajó del carruaje y se puso delante de los caballeros. Antes de salir, Elisa oyó un sonido familiar, y entonces se dio cuenta de que los lobos habían venido a por ella porque pensaban que estaba en peligro. Tenía que hacer algo, porque a este paso, tanto los guardias como los lobos estarían en peligro, pero si ella entraba, el secreto se revelaría en un santiamén. Pensó en la conversación con su padre cuando había traído al conejo herido, y le aterrorizaba que pudiera volver a ocurrir, pero si no hacía nada ahora, podría ocurrir algo peor que la simple revelación del secreto. La heroína se adelantó, a pesar de los gritos de Isaka, y se dirigió a uno de los lobos que se había adelantado.
El animal dijo que aquella gente era peligrosa y que el olor a sangre se podía oler a 1 milla de distancia, por lo que sería mejor mantenerse alejado de ellos. Pero en respuesta, Elisa señaló que el lobo también olía a sangre. Por último, le explicó que ellos derramaban sangre para proteger a su amada pareja, a sus hijos y a su manada, y lo mismo ocurría con los humanos. Se sacrificaban por sus allegados, por lo que no debía preocuparse por ella, porque estaba a salvo en sus manos. Las bestias salvajes la escucharon en un instante y comenzaron a alejarse tranquilamente, y los caballeros presentes quedaron impactados por lo que veían. Pero Ísaca dijo que nunca debían contarle a nadie lo que había sucedido hoy. Después de caminar un poco hacia atrás, Elisa empezó a desmayarse de repente, pero Ísaca la atrapó, pues resultó que tenía mucha fiebre, por lo que la niña fue llevada de vuelta al carruaje. Trajeron la medicina que llevaban en el viaje, pero no era lo suficientemente eficaz, por lo que tuvieron que darse prisa. Por la mañana, el carruaje ya estaba en la puerta, así que les dejaron entrar en un momento, donde les esperaba el príncipe. La heroína fue sacada en brazos, ya que no tenía fuerzas para levantarse. Ísaca le explicó que estaba muy resfriada, por lo que ordenó que le dieran la medicina inmediatamente. Los caballeros que estaban presentes se dieron cuenta de que no parecía estar bien, y uno incluso afirmó burlonamente que había estado enferma desde su llegada, lo cual era mala señal. Pero en ese momento no se dieron cuenta de que detrás de ellos aparecía el príncipe, que no quiso oír nada, sino que se limitó a declarar brevemente que podían retirarse. El hombre tomó a Elisa en sus manos, diciendo que sería mejor que él cuidara de su novia, y sin embargo, la muchacha era mucho más frágil de lo que se esperaba desde el principio. Al oír una voz enfadada, la heroína empezó a recobrar el conocimiento, pero la persona a la que vio primero era un completo desconocido. El hombre que la sujetaba era muy guapo, y todo parecía un sueño, pero si aquello era un palacio del continente del norte, solo podía significar una cosa. El gobernante, sin dudarlo, dijo que estaba muy enferma, y que por lo tanto tenía que acostarla inmediatamente. Finalmente, Elisa estaba en la cama, y el príncipe, junto con su ayudante, observó en silencio. Isaac se dio cuenta de que parece que la fiebre solo se desarrolló después de que ella salió de su continente natal. La tensión en la habitación no hizo más que aumentar, pero el príncipe la alivió diciendo que todo estaba bien y que no había necesidad de precipitarse. Era mejor dejar que se adaptara a la vida aquí hasta que estuviera mejor. Más tarde, sí se despertó, y en la habitación había un intérprete, que inmediatamente le preguntó cómo se sentía, a lo que Elisa explicó que se sentía como si hubiera estado dormida durante mucho tiempo. Y resultó que había dormido durante 2 días, que la fiebre le había bajado más rápido de lo esperado, lo que hizo que pareciera que estaba durmiendo dulcemente. Sin embargo, dijo que ahora se sentía con toda la energía y que probablemente debería empezar a prepararse para la boda. Ísaca se alegró de verla en ese estado, así que sugirió que aún quedaba tiempo antes de la boda y que primero podrían ir a ver el palacio. La heroína se sorprendió sinceramente del tiempo, porque pensaba que nevaría todo el tiempo, pero el tiempo era muy agradable y soleado, y el asistente le explicó que había nevado hacía unos días, pero que se había derretido rápidamente porque era primavera. Y como era primavera, podían suponer que habían soltado a los animales, así que podían ir a verlos. Habiendo caminado un poco más, llegaron a una granja de conejos, lo que hizo que la heroína se sorprendiera gratamente, y se preguntó si el palacio realmente criaba estos animales. El hombre explicó que en el palacio no se criaban animales, excepto caballos de guerra, y que este lugar fue creado para los animales que venían en busca de cobijo, y que este tipo de habitaciones se podían encontrar en las casas normales. Elisa se dio cuenta del marcado contraste con el continente central, donde a la gente no le importaba que los animales estuvieran enjaulados.
Isaka dijo que probablemente tenían un aspecto diferente al que ella estaba acostumbrada, porque los conejos de su país solían tener un pelaje más grueso y un color más oscuro. En pocos segundos, todos los animales prestaron atención a la heroína y comenzaron a acariciarla con curiosidad, lo que hizo que la chica se sintiera incómoda. Pero afortunadamente, la acompañante se distrajo dando de comer al conejo que tenía detrás. En cuanto la muchacha se presentó ante ellos, los animales se asustaron de inmediato, señalando lo que tenía alrededor del cuello. Isaka, mientras tanto, no le quitaba un ojo de encima, y allí vio que los animales se mostraban de repente muy hostiles con ella. La muchacha no comprendió inmediatamente lo que ocurría, pero cuando su intérprete se acercó, preguntó si la ropa era de piel de conejo, y al confirmárselo, afirmó que, por mucho frío que hiciera, no se pondría ropa de piel de animal. Isaka les aseguró que lo tendría en cuenta, pero los animales declararon indignados que de todas formas no devolvería la vida a los conejos muertos. La chica intentó excusarse diciendo que no se lo había puesto a propósito y que no sabía que era de piel, pero no funcionó, y los conejos no querían que viniera una persona cruel como ella, así que le pidieron que no volviera. Más tarde, por la noche, el asistente informó al príncipe de que la princesa Elisa se había recuperado bastante rápido e incluso había visitado hoy el palacio. Probablemente estaba tan delgada porque el rey del continente central había ordenado que no se le diera una alimentación adecuada, y los sirvientes la habían tratado mal y los llamaban bárbaros. Pero había algo más que el ayudante quería decirle al maestro, y es que la heroína parecía tener la capacidad de comunicarse con los animales. El futuro gobernante se preguntó en voz baja si tendría algo que ver con los lobos que habían encontrado en su camino hacia aquí, pero sospechaba que al informe del guardia le faltaba algo. Isaka asumió la culpa, y es que el guardia no había ahuyentado a los lobos, sino el remolque. Mientras el guardia se enfrentaba a los lobos, Elisa entró y calmó a la enfurecida manada, que se marchó pacíficamente. Al final, esto podría atribuirse a su temperamento habitual, pero lo más sorprendente que el final pacífico fue el hecho de que la princesa no mostrara ningún signo de miedo. A pesar de lo que pudiera parecer en un principio, una princesa débil como ella estaba desarmada frente a una manada de lobos salvajes, y un acto así era imposible a menos que estuviera firmemente convencida de que los animales no la atacarían. También parecía hablar con los conejos de la granja por la mañana, aunque las cosas se pusieron un poco tensas cuando llegó con un collar de conejo. Estaba claro que Elisa era la que se sentía menos incómoda, y era por Wynard. Era difícil imaginar cómo la trataba, y quizás estaba intentando despertar sus poderes para utilizarlos más tarde, y eso era importante. Llegó la noche y fue su primera cena con Callie, y deseó haberle conocido bien mientras estaba inconsciente, y se preguntó qué pensaría de ella, y si le interesaría su marca de nacimiento. El hombre se fijó en sus ojos, y tras un breve comentario de Isaka, le preguntó si no le gustaba la comida, pero ella lo negó inmediatamente. La heroína se mostró visiblemente tímida, por lo que Cale, que decidió iniciar primero la conversación, afirmó que había oído que ella había tenido problemas durante una visita a la granja. En respuesta, Elisa se rió nerviosamente y luego dijo que había intentado acercarse a los simpáticos conejos, pero que no había sido tan fácil como pensaba. El hombre lo confirmó, señalando que ella había llegado allí llevando un collar de conejo, lo que sin duda fue un grave error. Pero los sirvientes reales no habrían preparado semejante pañuelo de haber sabido que ella tenía intención de visitar la granja. Y así, a partir de ahora, recibirían la orden de preparar solo ropa de algodón para la princesa. Esperaba que fuera lo suficientemente abrigada. Pero lo que realmente quería saber era cómo había conseguido finalmente ahuyentar a los lobos. La heroína empezó a tartamudear, porque no entendía lo que tenía que decir,
Parecía que habían descubierto su secreto. Pero de repente, Cale se dio cuenta de que tenía mucha suerte, porque le habían dicho que las antorchas de los guardias ahuyentaban a los lobos. El hombre aplaudió su valentía, pero tuvo que recordar que los lobos eran animales peligrosos y que la próxima vez debería anteponer su propia seguridad. Al día siguiente, volvieron a pasear con Isaka. Hoy iba a enseñarle el castillo y a hablarle del continente del norte, y empezarían por el lugar donde a menudo veían el primer atisbo de la primavera. Y era cierto, por lo que veía. Era imposible decir que había sido invierno no hacía tanto tiempo, y le permitieron echar un vistazo mientras su guía se marchaba unos minutos. En este momento, Elisa se dio cuenta de que las flores siguen siendo hermosas en cualquier continente, al igual que los animales mágicos. Por el rabillo del ojo, vio una figura solitaria que deambulaba muy lejos, una mujer desconocida. Entonces, la muchacha supuso lo peor, pues era sabido que los reyes y los nobles en el continente central no podían tener varias amantes, aunque ya estuvieran casados, y por lo tanto podría tratarse de la amante secreta de Kale. Pero mientras la heroína pensaba en la identidad de la persona, la mujer desapareció, pero en su lugar apareció Isaka, preguntándole qué buscaba aquí. Pero en cualquier caso, el hombre quería mostrarle lo que había encontrado, y no era una simple rama como podía parecer en un principio, era una rama de Kansak. Un poco más tarde, la muchacha volvió a visitar a los conejos, y estos, evidentemente, no se alegraron de verla. Pero Elisa había esperado una reacción así, por lo que trajo consigo la misma rama, y en cuanto los conejos la vieron, se alegraron. Estaban muy ansiosos por aceptarla, pero les costó contenerse. Pero la heroína insistió en que la aceptaran en señal de disculpa y también prometió que no volvería a ocurrir, cuando de repente uno de los animales le quitó bruscamente la rama. El conejo se volvió hacia sus familiares y les dijo que ya se estaba esforzando al máximo, por lo que debían dejar de torturarlo, y los demás accedieron de inmediato. Elisa, dirigiéndose al asistente, dijo que estaba muy contenta de que aquí crecieran árboles así, pero por alguna razón todos los conejos miraron al hombre. Cuando les preguntaron qué ocurría, afirmaron haber sentido alguna energía oscura allí, pero Isaka estaba decididamente cubriendo el lugar hacia donde se dirigían sus ojos. A última hora de la tarde, Elisa comenzó las clases con su intérprete, algo esencial para su futura vida en este lugar. También le dijeron que después de la ceremonia se dirigirían a ella como Pere. No sabía lo que significaba, pero sonaba bonito. El maestro le explicó que en el continente del norte, un Pere era una persona responsable y con deberes iguales a los de un rey. El Pere de este continente compartía todo el poder político y militar, lo que lo diferenciaba mucho del continente central, y este título tenía un gran peso e influencia. Pero lo más importante ahora era que después de la ceremonia era necesario confirmar su matrimonio, por lo que cuando la boda terminara, ella dormiría en la misma habitación con él, confirmando así el matrimonio. Al final, el hombre tenía razón, y Elisa comprendió que para los casados era algo perfectamente normal confirmar su matrimonio, pero no podía olvidar a la mujer que podría ser su amante. Después de terminar sus lecciones, la heroína caminaba pensativa por el pasillo con sus libros en las manos, cuando de repente se le cayeron, y tuvo que recogerlos, solo para encontrarse con un hombre que se le acercó muy sigilosamente y se detuvo en silencio. A pesar de su repentina aparición, Cole se agachó y empezó a ayudarla a recoger los libros, y le hizo preguntarse si habría sonreído si ella no hubiera estado a su lado. Antes de irse a la cama, los criados la ayudaron a cambiarse y a acostarse, pero entre ellos hablaban en un idioma que ella no entendía, lo que significaba que necesitaba aprender la lengua local lo antes posible. Después de que los criados hubieran abandonado la habitación, decidió que era demasiado pronto para acostarse y encendió la lámpara, dándose cuenta de que habría estado bien aprender el idioma antes de venir aquí, pero ahora tendría que estudiar aún más.
Lucio, mientras tanto, se entretenía tirando al blanco y lo hacía muy bien. Sus caballeros estaban presentes, y en cuanto se sentó a descansar, empezó a preguntarles si habían hecho las investigaciones que les había pedido. Le dijeron que desde que la princesa llevaba 2 días dormida, lo único que habían hecho juntos hasta entonces era comer, y que apenas habían pasado tiempo juntos. Pero sin embargo, la gente del norte consideró un mal presagio que su futuro Pere enfermara nada más entrar en el palacio real. Pero Lucio, al oírlo, se rió alegremente por toda la comarca, asustando a todos los criados. Cuando terminó de reír, el hombre comentó que aquella era una forma de pensar muy bárbara, por lo que no tardaría en volver a echarle una mano. La heroína continuó explorando las costumbres locales, por lo que se armó con un bolígrafo y un cuaderno, donde anotó varias cosas que eran diferentes a lo que estaba acostumbrada a ver en el continente central. De repente, Kale apareció detrás de ella, tan silencioso como siempre, y al principio la asustó un poco, pero al final solo se sintió confundida, ya que no entendía por qué su corazón latía tan rápido. El príncipe se dio cuenta de que ella estaba trabajando demasiado, y como ahora estaban bajo su despacho, el hombre se dirigió allí. Pero Elisa seguía sin entenderle, por lo que decidió que necesitaba aprender más sobre este continente. Llegó la hora de comer, y Kel le dijo tranquilamente al asistente que tenía la impresión de que ella había venido aquí a estudiar, no a casarse, pero que eso podía significar que tenía un gran maestro para guiarla. La heroína no tenía especial prisa por empezar la comida, lo cual no era de extrañar, ya que estaba muy delgada, y quedó claro que no habían tenido en cuenta lo que ella prefería comer. Así que el príncipe les pidió que la próxima vez le cocinaran algo que le gustara, preferiblemente algo dulce, como un pastel. Isaka accedió, y también decidió preguntarle directamente si le había gustado la comida, a lo que Elisa abruptamente accedió, aunque estaba claro que no había tocado la carne. Y sin embargo, ella, desafiante, dio un mordisco y se lo comió, acción que la hizo parecer una ardilla que se hubiera llenado las mejillas de nueces. Siguieron hablando entre ellos mientras ella intentaba entender lo que decían, pero era inútil. Así que se preguntó si alguna vez sería capaz de hacer sonreír a Kale. Fue a ver a sus nuevos amigos conejos con el mismo ánimo triste, y ellos le dijeron que no pusiera esa cara mientras comían, porque era de mala educación. La heroína escuchó y sonrió en respuesta, pero su resentimiento no desapareció, y sin embargo, aseguró que antes había tenido miedo de sus habilidades, pero ahora se alegraba de poder hacerlo, porque le permitía comunicarse con ellos. De repente, todos los animales miraron en otra dirección, pues unos extraños sonidos provenían del jardín. La heroína decidió mirar y vio a la misma mujer con una corona de flores, caminando descalza sobre la hierba. Era una mujer que ella conocía, pero ahora podía verla más de cerca, y parecía demasiado vieja para ser la amante del príncipe. De repente, la mujer se fijó en el otro hombre, se acercó a él y le puso la corona en la cabeza. Finalmente, la heroína lo reconoció como Kale, que estaba sentado en un banco leyendo un libro, pero Elisa no podía creer lo cerca que estaban y cómo el hombre le sonreía. Era la hora de cenar, y la heroína no podía volver a comer. No podía olvidar que esta mañana Kale parecía muy feliz con la mujer, pero ahora parecía infeliz a su alrededor. De repente, el príncipe dijo algo en voz alta, y en el mismo momento la puerta se abrió, y los sirvientes entraron, sosteniendo muchos ramos de flores, y todos fueron colocados cerca de la heroína. También le dieron un trozo de pastel. Isaka dijo que habían preparado para ella varios postres del continente central, y todo era para ella. La chica probó la comida, pero de repente aparecieron lágrimas en sus ojos y salió de la habitación, disculpándose. La heroína se acercó a los conejos, y estos empezaron a preguntarle desde lejos si les había traído ramitas, pero en cuanto se acercó,
sus lágrimas se hicieron visibles. Uno de los conejos le pidió que le mostrara quién la había ofendido para darle una lección, pero en cuanto lo dijo, todas las miradas se dirigieron hacia él, y esto lo confundió. Pero Elisa, que lo negó, explicó que ella se enfrentaba constantemente al mismo problema y que era una gran carga para ella, y quiso decir que era muy difícil estar con alguien que no la quería, pero que tenía que estar con ella. Esto enfureció al conejo beligerante y amenazó con matarlo, pero sus familiares lo detuvieron a tiempo. Y la niña dijo que Cale parecía estar enamorado de otra persona. En respuesta, le señalaron que era un cuervo gigante que la observaba constantemente y parecía muy enfadado. La heroína, al contar esto, empezó a sentirse aún más triste, y para intentar calmarla, los animales dijeron que alrededor del gran cuervo solo había cuervos y que él nunca olía el olor de las mujeres. Al fin y al cabo, si se lo piensan, no les va a dar ningún ramalazo Kansak, así que deberían preguntarle y ya está. Se dio cuenta de que era verdad. No podía echarse atrás en su promesa. Tenía que mantenerse fuerte. Así que dijo con firmeza que su llanto no serviría de nada, y todos los animales la apoyaron amistosamente. La heroína volvió al palacio para ocuparse de esto, pero se dio cuenta de que Kel e Isaka estaban hablando, y esto la confundió un poco. Pero al final, tuvo que meterse en la conversación, y lo hizo cogiendo la mano del intérprete y luego tirando de él con ella, dejando al príncipe perplejo. Por fin le condujo a una habitación y la cerró con llave, tras lo cual le pidió que le prometiera que respondería con sinceridad a lo que iba a preguntarle. El hombre se escandalizó por esta brusquedad, pero aún así accedió. Y entonces la muchacha, no muy segura, preguntó si el príncipe tenía una amante secreta, pero no recibió respuesta, ya que Isaka no podía aceptar lo que oía con tanta facilidad. Finalmente, ella gritó y le preguntó si estaba buscando una excusa, pero él lo negó. Entonces le dijeron que la heroína la había visto en el jardín y decidió que la mujer era su amante. Al darse cuenta de lo que estaba hablando, el hombre cayó de rodillas con un suspiro de alivio y dijo que ella lo había asustado. El profesor también le preguntó si la mujer de pelo largo y oscuro era la que estaba hablando, y, en caso afirmativo, que se fijara bien para ver a quién se podía parecer. Esto la hizo pensar y en unos segundos se ruborizó profundamente, porque resultó que la mujer que había visto en el jardín era la madre de Kale. Ese mismo día, por la noche, la chica no durmió nada. No podía quitarse el incidente de la cabeza, lo que la hacía sentirse estúpida. Isaka le explicó que había cometido un error en su relación, y ahora estaba claro por qué se había escapado durante la cena. La heroína estaba tan sorprendida que se tambaleó, y luego se disculpó si se había comportado mal. Simplemente no sabía de qué otra manera hablar de ello. El hombre se mostró muy comprensivo. Estaba seguro de que había sido muy difícil para ella, y sin embargo lamentaba mucho no habérselo podido decir con antelación. Las circunstancias eran tales que no podía imaginar que hubiera podido provocar tal malentendido. Pero Elisa, que quería saber cuáles eran esas circunstancias, sentía una gran curiosidad, e Isaka, que había dudado en contárselo, decidió que había llegado el momento. Resultó que, en ese momento, el príncipe Kale era el rey del norte en funciones, ya que el cargo seguía vacante, aunque Leffen, ahora Pere, seguía en palacio, pero en ese momento no podía desempeñar sus funciones y no tenía heredero. Esta era la mujer que había visto en el jardín y se llamaba Leffen, e Isaka dijo que era una madre no solo para el príncipe, sino para toda la gente del norte. Sin embargo, desde aquel día, sus recuerdos se habían desvanecido y ni siquiera recordaba que Kel fuera su hijo. De vez en cuando, los recuerdos volvían, pero ella y Kel rara vez hablaban, pues su relación ya era tensa. Pero en el norte, la gente nunca tenía amantes. Se consideraba completamente impensable. La protagonista simpatizaba con esto, porque en el continente central era algo casi común, y por eso parecía que ella había actuado de forma imprudente.
Al final volvió a su habitación, todavía sin poder dormir, preguntándose qué había hecho que Cale y su madre dejaran de hablarse. Se miraron y parecía que había mucho amor entre ellos. Al día siguiente, por la mañana, pudo ver entrenar a su futuro prometido, y eso hizo que su corazón latiera más deprisa. Pero en un momento dado, establecieron contacto visual, tras lo cual la chica comenzó inmediatamente a disculparse por su comportamiento durante la cena y por interferir en su entrenamiento. La heroína también le llevó una toalla para que pudiera limpiarse, y se dio cuenta de que debería habérselo dicho en el idioma del norte, pero aún no lo dominaba lo suficiente, así que la próxima vez tendría que llevar a un profesor con ella. Cale, de repente, también se sonrojó. No entendía por qué le temblaba tanto el corazón, y sin embargo, vacilante, le aseguró a Elisa que podía mirar si quería. El hombre comenzó a blandir su espada frente a la heroína, y era un espectáculo fascinante. El príncipe la blandía tan rápido que ella no podía ver los movimientos con sus ojos. De repente un pájaro vino y se posó en su hombro, y entonces se dio cuenta de que le parecía que Cale, solo ayer, había llorado durante el entrenamiento, pero ahora ya era todo un adulto. Cuando era joven, no era capaz de blandir bien su espada, por lo que siempre se caía, y cada vez que lo hacía, el pobre chico siempre lloraba sin hacer ruido. Ahora, al comparar al príncipe con un niño herido, de repente le entraron ganas de reír. Cale lo vio, y el pájaro, al darse cuenta de que se acercaba, echó a volar asustado. Y un momento después, Elisa oyó gritos que decían que no había que dejarle marchar, y que si no se le podía atrapar vivo, había que darle caza y luego matarlo. Mirando a su alrededor, no vio la fuente de la voz, pero en unos segundos, Cale se puso en posición defensiva, y un lobo furioso apareció frente a él. Era el mismo líder que ella había conocido antes de llegar. La bestia salvaje se preparó para atacar, pero la heroína no podía permitirlo, así que se interpuso entre ellos y le pidió al hombre que soltara su espada. Los caballeros acudieron corriendo al oír los gritos, y todos vieron cómo un lobo feroz se detenía delante de la princesa. La tensión creció, y la muchacha pidió que enviaran a Isaka. El hombre la miró con desconfianza, pero accedió, así que escondió su espada, ahuyentó a todos y ordenó a su ayudante que viniera. Se lo explicaron todo, y el maestro se dio cuenta de que era la misma situación que antes, pero esta vez no sería tan fácil mantenerlo en secreto. Cuando se encontraron, Elisa le pidió que le trajera algo de comer al lobo, porque parecía que no había comido nada en los últimos días. Después, ante la sorpresa de todos los presentes, se dirigió al lobo y le explicó que pronto le traerían comida, por lo que no debía correr de un lado para otro, y entonces se sentó a su lado y comenzó a acariciarlo, y el animal salvaje pareció no tener ningún problema con ello. Poco después, el propio lobo se acercó a ella, explicándole que comprendía que sería descortés por su parte, pero que le gustaría pedir ayuda para su compañero moribundo y sus cachorros. La chica accedió a decirles que dejaran algo de comida cerca de su madriguera, pero también le explicó que, como líder de la manada, tenía que cuidar primero de sí mismo si quería proteger a su familia. La heroína se volvió entonces hacia Cale, que había estado observando en silencio, y le pidió un poco de agua, a lo que él le entregó su cantimplora sin dudarlo. Viendo a Elisa cuidar del animal, el hombre recordó inconscientemente su infancia. De vez en cuando podía ver a su madre cuidar de animales heridos. Por lo tanto, lo que estaba viendo ahora le calentaba el corazón y le traía gratos recuerdos. Aún así, era un poco tímido, así que se dio la vuelta. Pero la heroína se dio cuenta de que sus habilidades parecían haberse revelado ya. Por la noche dialogaron, y Cale comentó que sabía que ella era amiga de los animales desde la infancia, pero que no debería haber pensado siquiera en meterse en una situación tan peligrosa. En su defensa, ella dijo que el lobo tenía la misma cicatriz que el que se había encontrado en el camino, y como se había echado atrás pacíficamente, pensó que haría lo mismo si le daban algo de comida.
El príncipe, en este punto, se dio cuenta de que ella aún pretendía ocultarle su poder, y esto podría significar que aún no se había ganado su confianza. Por lo tanto, el hombre la tomó por la barbilla, y luego se volvió hacia ella, mirándola fijamente a los ojos, y le dijo que no debía avergonzarse de sí misma, pues no había hecho nada malo. Al darse cuenta de que estaban muy cerca, el hombre se levantó bruscamente, ruborizándose visiblemente. Y resumiendo, dijo que habían conseguido resolver la situación pacíficamente, sin derramar una gota de sangre, y que todo era gracias a ella. Isaka añadió que confiaba en que sería una gran pere, y finalmente la ceremonia estaba prevista para pasado mañana, por lo que recibiría oficialmente el título muy pronto. De repente, uno de los caballeros entró bruscamente en la habitación. Explicó que tenía noticias urgentes, tras lo cual él y el príncipe comenzaron a hablar en su lengua materna, pero la heroína no pudo entender nada. Entonces pidió al maestro que tradujera, y éste le explicó que Carista parecía marchitarse rápidamente desde el comienzo de la primavera, y que era justo el momento en que ella llegaba aquí. La heroína de repente se sintió culpable por ello, y Cale, que la vio empezar a preocuparse, le preguntó si se encontraba bien. Finalmente, la chica dijo que pensaba que la razón por la que el árbol se estaba secando podía ser su marca de nacimiento. El rey del continente central siempre decía que la marca de nacimiento podía ser una bendición o una maldición, y ella no sabía por qué la tenía, pero le estaba haciendo daño a los demás. Pero el príncipe tenía una opinión diferente. Decía que aunque su mancha estuviera relacionada con los poderes de Carista, no podían saber con certeza si algo le pasaba al árbol por su culpa. No entendía por qué Cale no la culpaba por ello, porque su padre habría hecho exactamente lo mismo. El hombre añadió que podía haber muchos cotilleos en torno a Carista, pero poca gente sabía realmente sobre el árbol en detalle. Tal vez podría aprovechar esta oportunidad para aprender más sobre su marca de nacimiento. Isaka también mostró su apoyo, diciendo con una leve sonrisa que tenían muchos libros sobre los poderes de Carista y que sin duda podrían ayudar a encontrar respuestas. Más tarde, le trajeron un viejo mapa para que pudieran aprender más sobre los poderes de Carista. Mostraba cómo era el mundo antes de que se dividiera en los 5 continentes que existían en la actualidad. Y se decía que el árbol existía antes del concepto de continentes. El árbol echó raíces primero en el continente central antes de crecer hasta convertirse en el gran árbol que era ahora entre los modernos continentes septentrional y occidental. Un día, Carista dio fruto, y el contenido sur invocó a su vez a monstruos malignos con la esperanza de robarlo, y como resultado, el continente sur se convirtió en un páramo donde nadie más vive. Y la tierra ha permanecido así hasta hoy. La propia fruta probablemente cayó al suelo y se convirtió en alimento para la propia Carista. El libro decía claramente que la fruta, nacida de la perseverancia, siguió las leyes de la naturaleza y volvió a la tierra, donde se convirtió en abono, lo que devolvió la vida al árbol moribundo. Así pues, el fruto simbolizaba el círculo de la vida en la naturaleza, y Carista dio efectivamente fruto antes de morir, tras lo cual cayó a la tierra y se convirtió en el alimento necesario para que surgiera una nueva vida. Esto podría haber significado que la marchita Carista necesitaba el fruto, pero no tenían forma de saber si realmente existía. Isaka también señaló que su marca de nacimiento podría ser la clave de su búsqueda, pero la heroína estaba muy asustada, ya que no tenía ningún poder, pero el maestro ya sabía la verdad, así que se limitó a sonreír en silencio, fingiendo creer en su palabra. Aún así, Elisa no sabía si su habilidad para comunicarse con los animales podría ser la clave para encontrar al feto, pero era demasiado pronto para revelar su poder, y por el bien de los animales debía mantenerlo oculto. Caminando por el pasillo, se encontraron con uno de los caballeros que se dirigió a Pere
y comenzó a hablar en su lengua materna, que la heroína no entendía bien, por lo que no pudo comprender lo que sucedía. El maestro, que se encontraba cerca, exhaló pesadamente ante esto, pues parecía que ya se estaban extendiendo los cotilleos sobre sus poderes. Pero tradujo las palabras del caballero, diciendo que había encontrado un raro conejo de oro que había caído de un acantilado y quería regalárselo como regalo de bodas. Pero pudo comprender que el animal expresaba ahora una indignación extrema, y en cuanto Isaka intentó acariciarlo, no dudó en morderle. Nadie pareció darle importancia, y Peré comentó que debían curarle cuanto antes, y que debían decirle al caballero que si traía animales heridos, no los ofreciera como trofeos. Junto con el animal, la heroína acudió a su habitación, pero él seguía resistiéndose, no dejándose atender. Pero la muchacha sabía que necesitaba tratamiento, y por ello no pensaba dejarlo marchar tan fácilmente. De repente aulló un lobo, y Elisa le explicó que estaban vigilando el territorio, y eso asustó al conejo, lo que hizo que se aferrara a ella. Parecía haberle quitado las últimas fuerzas, y dijo con dificultad que le dolía todo el cuerpo y que estaba muy asustado. Y luego dejó de dar señales de vida. Las lágrimas de la heroína comenzaron a fluir al darse cuenta de su impotencia, y en el mismo momento, el punto en su mano comenzó a brillar con una luz brillante, y esta luz se extendió al pobre animal, después de lo cual comenzó a respirar. El conejo se levantó y explicó que de repente había sentido mucho calor, pero ahora se preguntaba qué se había hecho ella en las manos, que de repente estaban muy calientes y agradables. No entendía cómo había sucedido, ni qué estaba pasando en ese momento, pero supuso que podía ser porque simplemente lo deseaba mucho. Finalmente, el animal bajó de su regazo y se tumbó fácilmente en la cama, explicando que ahora se sentía mucho mejor, y le preguntó si podía quedarse un rato. El conejo también dijo que era un paria, que los otros conejos no lo trataban como si fuera uno de ellos, y la chica comprendió que la manada lo había echado, por lo que le permitió quedarse todo el tiempo que necesitara. Al oír esto, el animal se levantó bruscamente y preguntó enojado por qué, pues había sido muy grosero con ella, pero a cambio la muchacha le había mostrado amabilidad. Pero la heroína le explicó que eran amigos, y esto hizo reflexionar al conejo, pero a los pocos segundos comenzó a llorar amargamente. Al preguntarle qué había pasado, le aseguró titubeante que nunca antes había sido amigo de nadie y que sería la primera vez que experimentaba algo así. Para celebrar su amistad, Elisa sugirió llamarle Goldie, a lo que él dijo que sonaba de mal gusto. De repente, se fijó en la puesta de sol que había al otro lado de la ventana e inconscientemente dijo la palabra ámbar, porque el animal se parecía a una puesta de sol. Así que a partir de ese día lo llamaría así. Al día siguiente, las doncellas comenzaron a preparar a la princesa para la boda, pero en ese momento Amber, que estaba en su regazo, le preguntó si estaba nerviosa, y realmente no podía creer que hoy fuera el día de su boda. Las criadas dudaron durante mucho tiempo, pero no pudieron resistirse, y empezaron a acariciar al dulce animal de todas las maneras posibles, aunque no le gustaba mucho, pero estaba dispuesto a soportarlo solo porque era el día de su boda. De repente, Isaka entró en la habitación para decirle algo a Heroína, pero enseguida clavó los ojos en el conejo y recordó su reciente trauma. Sin embargo, recuperó la conciencia y dijo que quería decirle que la boda terminaría con una ceremonia de encendido de antorchas, una costumbre con la que ella no estaba familiarizada. Entonces, Isaka le contó que existe un viejo mito según el cual cuanto más intenso sea el fuego el día de la boda, más feliz y duradero será el matrimonio. Por fin terminaron los preparativos, pero Elisa parecía distraída por alguna razón. Solo esperaba que hoy hiciera buen tiempo. A pesar de sus esperanzas, el tiempo resultó ser muy ventoso. Pero Cale, ignorando esto, le tendió la mano y le preguntó con una leve sonrisa si estaba preparada.
Le parecía que solo ayer se había preocupado por si el príncipe llegaría a tomar su mano, pero aunque solo la tratara como lo hacía por sentido del deber, eso le bastaba. Era el nacimiento de un nuevo Pere, y los invitados presentes gritaron palabras de elogio para su nuevo Pere, por lo que la ceremonia pudo continuar. Juntos caminaron hasta el altar, donde el sacerdote les preguntó si prometían confiar y ser fieles el uno al otro. Kale dijo que sí sin dudarlo, afirmando que aunque fuera una primavera fugaz, prometía darlo todo. Elisa, que también estuvo muy de acuerdo, prometió que haría todo lo posible por traer esa primavera. La ceremonia terminó, como estaba previsto, con el encendido de la antorcha, y los novios, cogiéndola juntos, la bajaron al fuego entre los vítores de la multitud, y luego la elevaron hacia el cielo. Al mismo tiempo, comenzó a llover del cielo, y esto disgustó a la muchacha, pues la gente podría pensar que era un mal presagio si la antorcha se apagaba, y sería mejor que terminara rápidamente, pues no quería decepcionar a todos, y rogó mentalmente que solo se encendiera el fuego. De repente, la antorcha comenzó a arder mucho más, y esto animó a la novia, pero también con esto, su mano comenzó a brillar, como lo había hecho recientemente. Los invitados presentes quedaron encantados con esto y comenzaron a gritar a coro que su continente sería bendecido, y luego alabaron a su nuevo Pere en todos los sentidos. Elisa se alegraba de ver a la gente feliz, cuando de repente el novio la tomó en sus brazos y declaró que la bendecía para siempre. Estaba oscuro fuera y todavía en brazos. Elisa fue llevada a la habitación. Se sentó en silencio, pero su corazón latía con fuerza, pero también se preguntaba cómo se sentiría Kale. El príncipe la colocó suavemente en la cama y luego comenzó a desvestirse él mismo, pero vio lo nerviosa que estaba y por eso se acercó, lo que la puso aún más nerviosa. Por la mañana, tanto las criadas como Ámbar entraron en la habitación. Mirando al distraído Pere, susurraron entre ellas que algo debía haber pasado anoche, porque habían oído gritos. No sabían lo que estaba pensando Kel, porque su dulce Per, amante de los animales, no podía hacer nada malo, e Isaka escuchó la conversación y se dio cuenta de que la opinión pública no hacía más que empeorar. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento, Cal realizaba su entrenamiento mientras los caballeros observaban y decían entre ellos, infelices, que un verdadero hombre del norte no haría nada sin el consentimiento de una mujer. Pensaban que el príncipe había prohibido la caza por culpa de Pere, pero parece que esta vez sus instintos habían prevalecido. Kale, por supuesto, les oyó, así que exhaló pesadamente. Se notaba que había habido algún malentendido. Cuando los caballeros se dieron cuenta de que sus palabras habían sido escuchadas, se asustaron mucho, por lo que hicieron ademán de adentrarse en el bosque para dar de comer a los lobos. El hombre se dio cuenta de que de la noche a la mañana se había convertido en un miserable que no podía controlarse. Llegó la hora de la lección, y Elisa, aún triste, intentó aprender a leer, dándose cuenta el propio profesor de que, afortunadamente, ella estaba haciendo todo lo posible por adaptarse a este continente. Pero el príncipe Kale había hecho una cosa muy terrible. El hombre decidió arreglar las cosas, así que se disculpó oficialmente por el comportamiento del príncipe la noche anterior, pero la heroína se disculpó por armar tanto alboroto. Esta reacción asustó a Isaka y le preguntó bruscamente si el príncipe la había amenazado, pero ella siguió insistiendo en que estaba mal y que era ella quien debía pedirle disculpas. La maestra continuó diciendo que ella no había hecho nada malo y que un hombre que hacía lo que quería a una mujer sin su consentimiento merecía que le cortaran algunos dedos. Sin embargo, fue culpa suya, pues al acercarse el hombre, le pidió que se quedara quieta, pues había una polilla detrás de ella. Pero Elisa no conocía la palabra y por eso se asustó mucho. Sin embargo, Kale sonrió amablemente y le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse, pues él terminaría pronto, y esto la asustó.
Entonces ella no pudo evitar gritar y darle una patada en el estómago, haciéndole caer al suelo. Entonces la muchacha se fijó en un insecto, tras lo cual se dio cuenta de que era una polilla, pero ya era demasiado tarde, y el príncipe estaba tirado en el suelo, sin saber lo que había hecho. Eliza quiso ayudar al novio a levantarse, pero esto no fue necesario, ya que lo hizo él mismo, tras lo cual el hombre notó que ella parecía cansada, y por lo tanto sería mejor descansar, y él tenía algún trabajo más que terminar. Isaka, al oír esto, apenas pudo contener la risa, y la heroína afirmó que debía ser el primer pere que pateaba a su marido en su noche de bodas. Finalmente, el maestro se calmó y sugirió que tenía que ocuparse de todos los cotilleos que corrían por el castillo. La gente decía que el príncipe quería apoderarse de ella en su noche de bodas. La chica se sintió culpable, así que le preguntó a su marido si había alguna forma de compensar a Cale. Por fin le trajeron un montón de hilo, agujas y diversos utensilios de costura, un kit de bordado real, Isaka había estado esperando el día para sacarlo de las estanterías. Todo el mundo sabía de los caballeros que llevaban un pañuelo atado a la empuñadura de su espada, y este pañuelo simbolizaba la esperanza de la esposa de que su marido regresara sano y salvo de la batalla. La tradición era muy hermosa, y el edecán estaba seguro de que el príncipe se emocionaría si le regalaban uno antes del próximo torneo. No era una tarea fácil, porque nunca había bordado antes, y por eso no estaba segura de cómo empezar siquiera. La maestra también le explicó que no había nadie en el norte que pudiera superar al príncipe en el arte de la esgrima, por lo que probablemente ella sería la nueva dueña del caballo sagrado. El vencedor de un combate solía regalar su propio caballo a su amada. El caballo del vencedor era percibido como una parte de él, y por lo tanto, este ritual simbolizaba una promesa de devoción a un ser querido. Al oír estas palabras, la muchacha se animó y declaró que haría todo lo que estuviera en su mano. La heroína siguió estudiando con ahínco, y a mitad del día vio unos pájaros en una rama que la observaban, por lo que decidió preguntarles qué les parecía la flor que estaba bordando. Pero los animales no estaban contentos con el resultado, porque no estaba nada claro que fuera una flor. Más tarde comenzó el torneo propiamente dicho, en el que también participó Kale, y la heroína lo observó con deleite, junto con Isaka. Pero lo que más le impresionó fue el caballo. Nunca había visto uno tan majestuoso. Pero en cuanto se dio cuenta de que el hombre realmente le iba a regalar un caballo, se enfadó mucho. Ahora llegó la oportunidad, e Isaka sugirió que era el momento de ir a darle el pañuelo, así que la llevó a la arena. Allí había otras damas que acompañaban a sus maridos al torneo y les entregaron los mismos pañuelos que luego los caballeros mostraron al público. La heroína, al ver esto, se inquietó aún más, pues sabía que en comparación con él su pañuelo era sencillamente terrible y no podía mostrárselo. Se decidió, pues, a atarlo antes de que el hombre pudiera verlo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el príncipe desató el pañuelo y lo mostró a la multitud, que se sorprendió al verlo, pues lo reconocieron como la flor de Candia, que era la flor oficial de su continente. Esta reacción tranquilizó a la heroína, y solo pudo desearle buena suerte en el torneo. El torneo estaba a punto de comenzar, e Isaka llevó a la chica de vuelta a su asiento, pero ambos esperaban que Cale no resultara herido. Llegó la batalla final a caballo, en la que participó el príncipe, y en un momento dado, sus espadas chocaron. Su oponente no se confundió y repitió el golpe, pero antes de que la espada llegara a Kale, este golpeó instantáneamente desde abajo hacia arriba, desarmando así a su oponente. La multitud enloqueció, y ambos caballeros desmontaron y se inclinaron cortésmente el uno ante el otro. Al terminar, el hombre y su caballo pasaron junto a Pere, lo que sorprendió a Isaka, pues se suponía que iba a regalarle un caballo a la mujer, pero ella lo aceptó humildemente, pues él no estaba obligado a darle su caballo. Finalmente, Kale pasó por delante de su mujer y se inclinó ante el público que le aclamaba, mientras Isaka se quedaba sin saber
¿Por qué? Un caballero susurró algo al oído de Ísaca y luego se volvió hacia la princesa, diciendo que el príncipe deseaba que bajara a la arena. Ella, obediente, comenzó a descender, preguntándose qué podía haber sucedido y si el príncipe había pretendido hacer una promesa. Y sin embargo, el pueblo la esperaba. Cuando se encontraron allí, Cale, con una leve sonrisa, se arrodilló y le besó la mano, expresando así su respeto caballeresco. En un momento apareció el ayudante, conduciendo un animal con evidente dificultad. Era un caballo blanco. El príncipe se dio cuenta de que la yegua sobre la que había estado cabalgando durante el combate se había encariñado mucho con él, por lo que este caballo ahora le pertenecería solo a ella. Todos a su alrededor comenzaron a aplaudir, y Elisa, a su vez, se quedó confusa, sin saber qué hacer a continuación. Pero Ísaca le explicó que ahora, como Pere, tendría que adiestrar al caballo para que obedeciera sus órdenes. Pero el animal pareció indignarse por ello y saltó a sus cascos en público, pero la heroína pudo escuchar lo que quería decirle de esta manera. El caballo alegó que si ella fuera su ama, se convertiría en un hazmerreír, tal como era, y por lo tanto sería mejor decir que no lo aceptaría. Todos a su alrededor se quedaron helados para ver cómo acababa aquello, y Pere decidió escuchar la razón por la que el caballo tenía esa opinión. Resultó que todos decían que no servía para nada porque era muy pequeño y débil. Decían que serviría de adorno hasta el día en que lo abandonaran, y fueron los cazadores del continente central quienes lo vendieron. Elisa pensó un rato en estas palabras e inmediatamente empezó a asociarlas con ella misma, ya que la habían llamado así a menudo. Y cuando vivía en el continente central, incluso la tenían en un ala separada, y allí no se diferenciaba del paisaje. Pero ahora sabía que estaban equivocados, no necesitaba probarse ante los demás, y lo único que tenía que hacer era vivir como le pareciera. Al fin y al cabo, su vida dependía de él. Así que le dieron a elegir entre ser el adorno que la gente que lo vendió creía que era, o si quería viajar por el mundo con ella. Y estas palabras calmaron al caballo, y se inclinó ante ella. Todo el público empezó a aplaudirla, y Cale se unió a ellos, y por fin había sucedido lo que él había dicho. Y si fuera Elisa, ella podría convertir a este caballo en un precioso semental. La heroína lo llevó personalmente a los establos, y en el camino tuvieron otro diálogo. El caballo preguntó si alguna vez podría llegar a ser tan majestuoso como el caballo de Cale. Después de todo, él realmente quería convertirse en un caballo grande y veloz. En ese caso, ella estaba dispuesta a ayudarle a conseguirlo, pero a cambio él tenía que prometerle que comería su comida y haría ejercicio, igual que los demás caballos. De repente, oyó que alguien hacía un comentario sobre ella, y se volvió para ver a la madre de Cale, pero hoy tenía un aspecto un poco diferente. La mujer le preguntó si les estaba molestando, pero ante la negativa, le explicó que en realidad había venido a hacerle una pregunta. Charlaron mientras el caballo blanco yacía tranquilamente a su lado. La mujer estaba encantada con él, pues nadie había sabido cómo tratarlo cuando llegó por primera vez. Pero Elisa estaba convencida de que podía ser agresivo, pero en realidad era muy amable. De repente, la mujer se puso sombría, y entonces se dio cuenta de que era igual que su hijo. Podía parecer fuerte por fuera, pero arrastraba muchas y profundas heridas emocionales. Vio que la heroína le regalaba un pañuelo con una flor de caña bordada, y se sorprendió mucho por ello, ya que ella misma le había hecho un regalo similar en la infancia. Al final, no hubo otra flor que le sentara mejor al caballero que la flor de caña, y en ese momento ambos citaron las palabras de que la derrota no puede impedirles ganar la felicidad. La madre se dio cuenta de que la niña sabía el significado que había detrás. El pañuelo era el último regalo que le haría a su hija. Entonces ella le aseguró que estaba bien perder, porque eso no le impediría ganar la felicidad. Pero por desgracia, cuando Cale solo tenía 9 años, su marido murió repentinamente,
Y entonces el niño asumió su responsabilidad. Su madre no estuvo a su lado cuando más la necesitaba. Estaba demasiado ocupada prestando mucha atención a sus propias emociones, y por eso su sonrisa desapareció. Pero no hace mucho. El príncipe comenzó a sonreír de nuevo, y todo fue gracias a Elisa, cuya mera existencia era una gran fuente de consuelo para él. La mujer quiso pedirle un favor mientras aún estaba en su sano juicio, a saber, si podía prometerle que se quedaría con él hasta el final. Tales palabras conmovieron mucho a la heroína, que prometió hacerlo. Por la noche, regresó a su habitación y la persiguió la conversación con Leffen, aunque su memoria era muy inestable. Pero en aquellos momentos en que volvía en sí, estaba preocupada por su hijo, y él parecía sentir lo mismo. Mientras ella pensaba en esto, la puerta se abrió suavemente y apareció el príncipe, que entró y se puso a pensar qué hacer a continuación. Pero Elisa se alegró de verle, porque por fin podían hablar, y quiso señalar que hoy había estado increíble.